¿Qué hace la Casa Blanca? Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué le puede ofrecer Biden, es decir, la Casa Blanca, a Netanyahu para que no ataque a Irán, que iba a ser en el fin de semana y ya no ha sido? Es decir, que está replanteándose, una vez que Biden además le había abierto el lado petrolífero de Irán. La administración, ¿no? De alguna manera Biden, porque como ya hemos explicado en numerosas ocasiones, Joe Biden no está en condiciones, ¿no?, de poder hacer este tipo de acuerdos, pero sí, su administración sí que está en esta línea. Hay que decir que se están produciendo ataques soterrados sin que se esté prácticamente informando de ello. En las últimas horas, por ejemplo, ha habido explosiones cerca de las instalaciones nucleares de Isfahan, en Irán. Estamos en un contexto muy similar al que pasa cuando hay fuerzas OTAN que atacan en territorio ruso, comandos, Black Ops, operaciones oscuras, vamos a llamarlo así, que realmente pues se tapan o se dejan a un lado para no iniciar una escalada importante, ¿no? Isfahan es un terreno donde ha habido ya otras explosiones en otros momentos y ya ha habido otros ataques por parte de Israel. Eso es lo que está sucediendo de forma soterrada. Luego, de cara al público, lo que le está diciendo la administración Biden a Netanyahu es, mira, tú te comprometes a no atacar instalaciones nucleares. En un momento dado podemos aceptar que ataques determinadas instalaciones petrolíferas de hidrocarburos, y a cambio nosotros te entregamos más dinero del que te estamos entregando, no solo para armamento, sino también para que superes o compenses un poco tu propia crisis económica. Esto realmente pues supone bueno, pues una muestra más de que hay una cierta relación entre Estados Unidos e Israel, que no es para nada sana, porque si tienes que pagar a tu aliado para que no realice determinadas acciones, desde luego que estamos hablando de una relación que podríamos decir que es bueno, pues bastante perniciosa en este caso para los pueblos de los dos países. Y lo que va a suponer esto básicamente es que se va a producir un viaje en las próximas horas, donde va a haber miembros del gobierno de Israel, que en concreto el ministro de Defensa, que va a viajar a Estados Unidos para mantener conversaciones a su vez con Lloyd Austin, con el secretario de Defensa estadounidense, y para cerrar este paquete financiero, teniendo en cuenta que el último fue prácticamente aprobado hace un par de semanas, de 8.700 millones de dólares, pues al final lo que se intenta es pagar al gobierno de Israel para que no inicie una escalada que perjudicaría fundamentalmente a los intereses de Estados Unidos. Se está produciendo también una oposición dentro de los países del Golfo Pérsico, que ya sabes que tradicionalmente, sobre todo los de corte suní, siempre que hay ataques a los movimientos chiíes, como en este caso serían Hamas y Hezbollah, pues se echan a un lado, en algunos casos incluso colaboran de forma soterrada. En esta ocasión todos le han dicho a Irán que no van a intervenir de ninguna de las formas, porque hay un cierto miedo de que todo esto pues pueda generar algún tipo de problema en el suministro de crudo, que al fin y al cabo es de lo que viven estos países. Esto es lo que se estaría reflejando de alguna manera también con ese incremento del barril de crudo. Vamos a ver operaciones, algunas oscuras, como digo, otras a la luz del día, pero en principio parece que se descartaría una mega operación, como apuntaba el Pentágono el viernes y el sábado, y que finalmente no se ha producido, José Antonio. El otro punto fundamental está alrededor de ese Iron Dome, ¿no?, de ese escudo que debe proteger a Israel. ¿Está funcionando? No, hay una serie de dudas que rodean a todos los sistemas de defensa de Israel. Hay que decir que todo lo que tiene que ver con ese ataque de Hamas, que ahora pues ha cumplido ese triste aniversario, no sabemos realmente muy bien cuál fue la actuación del ejército. Recordemos que hay militares que han denunciado a prensa israelí, incluso bueno, pues el caso se llevó al Tribunal Supremo israelí para intentar llegar al fondo de la cuestión y determinar por qué había sido posible que en la ciudad seguramente más, o en la zona más vigilada del mundo, se produjera un ataque de esas características, sin entrar a plantear si realmente pues pudo haber algún tipo de problema logístico. Simplemente pues se permitió, por lo menos, que durante las primeras horas los atacantes de Hamas realizaron una masacre para luego justificar la actividad posterior. En todo caso, lo que está en tela de juicio es ese sistema de defensa israelí. A esto se ha sumado el hecho de que ya en el pasado ataque con misiles que se produjo la pasada primavera, y en el de las últimas semanas, el de hace 2 semanas, no, pues aunque no haya habido víctimas civiles, que eso es algo que yo creo que hay que celebrar, sí que se han producido múltiples daños materiales en bases militares israelíes, lo cual pues está, como planteabas antes, planteando dudas o indicando dudas sobre ese Iron Dome, que parece que esa cúpula de hierro lleva años poniéndose a prueba por Hamas, Hezbollah y ahora por Irán, sin que haya podido ser todo lo efectivo que algunos decían. Las dificultades para que la ofensiva terrestre en Líbano tenga éxito, como ya sucedió en anteriores intentos de ocupación, también está haciendo que reaparezcan algunos fantasmas del pasado con todo esto.
esto. Entonces hay un run, hay una serie de críticas dentro de la cúpula militar israelí que se están poniendo sobre la mesa, ¿no? La ineficacia del Iron Dome no es algo que exponga yo, porque se me haya ocurrido esta mañana mientras estaba desayunando, sino que es uno de los temas que más se hablan en círculos militares en los últimos días y que ha sido estudiado incluso por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Hay un tipo que se llama Theodore Postol, que publicó un estudio hace unos años bastante polémico, que es un experto en defensa antimisiles, y asegura que entre el 80 y el 90% de las veces los misiles Iron Dome ni siquiera se acercan a la geometría de ataque correcta, lo cual dificultaría en buena medida realizar su labor. Y estos críticos con el sistema pues dicen que esa es la principal razón por la que Israel no entregó a Ucrania este sistema de defensa, que como recordarás Zelensky se lo pidió a Estados Unidos para que hiciera de mediador, porque Estados Unidos al final pues tiene las mismas baterías antiaéreas, y finalmente no se le entregaron, no tanto porque esta tecnología no fuera susceptible de ser sustraída por los rusos, sino básicamente porque no sería todo lo efectivo que nos están contando. Hay un debate importante y evidentemente, bueno, pues esto también hay que tenerlo todo en cuenta, sobre todo analizando el tipo de armamento que ha utilizado Irán hasta ahora, que no ha sido el más moderno y que además evidentemente pues implica que se ha guardado muchos elementos todavía en sus silos en el cajón, ¿no? Veremos si afortunadamente no se producen nuevos ataques importantes y si se producen las capacidades del Iron Dome para poder repelerlos sin la ayuda de Jordania, sin la ayuda de Estados Unidos o sin la ayuda de Francia, que son los países que hasta ahora le han salvado un poco las castañas a Netanyahu. ¿Crees, Lorenzo, que se va a producir la respuesta de Israel con tal dureza que pueda afectar al petróleo, que pueda afectar a la economía europea y sobre todo, ¿crees que se puede producir esa respuesta en un entorno donde todo parece indicar que Donald Trump sería el mayor beneficiado en la parte final de la carrera electoral? Hay una rama de la administración de Estados Unidos que está convencido de lo que tú estás planteando ahí. Es una de las tesis que se está poniendo sobre la mesa. Esto es lo que explica que prensa israelí y prensa norteamericana en los últimos días, sobre todo determinada prensa muy ligada a los lobbies de la AIPAC, a los lobbies sionistas, al lobby judío en Estados Unidos, estén indicando que en realidad la batuta no la llevaría Israel sino Estados Unidos. Yo creo que esto es una trampa, porque evidentemente al final, como planteaba al principio, es Netanyahu el que está tomando las decisiones y es la administración de Joe Biden la que va un poco detrás en este aspecto, pero ahora mismo el escenario central que hay sobre la mesa es ese que estás planteando, es decir, que Israel responda a la respuesta anterior y que deje las centrales o las instalaciones nucleares a un lado y que se centre en el tema de los hidrocarburos. Ese es precisamente también el escenario que manejan los países del Golfo y por eso están muy preocupados al respecto, y esa es la causa también evidentemente de que al final el barril repunte, porque como explicamos la pasada semana, ahora mismo hay un exceso de oferta de crudo y solo con los países del Golfo, si se pusieran a poner en el mercado o se abrieran el grifo a todo ese excedente que tienen que no han puesto en el mercado, tendrían un suministro muy superior al que está poniendo Irán, ¿no? Entonces, claro, tenemos todo el contexto para que haya una señal bajista para el precio del petróleo, y está subiendo precisamente porque los mercados empiezan a descontar ese escenario que estabas planteando, ¿no? El tema de Trump es una incógnita con respecto a Israel. No olvidemos que él es el que pues entrega de alguna manera Jerusalén al gobierno de Israel, aunque es verdad que patrocina los acuerdos de Abraham. También en su momento fue bajo su mandato, se produjo ese ataque a Soleimani en Irán, y evidentemente pues Trump también tiene intereses y tiene muchas cartas y muchos huevos en la cesta del lobby judío, que no podemos olvidar que tiene mucha importancia en Estados Unidos. El propio AIPAC presume en su página web de tener prácticamente a sueldo a la gran mayoría de los congresistas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso, esto es un componente también importante. Yo lo califico de secuestro, a lo mejor yo en ese sentido pues soy un poco crudo al respecto, pero evidentemente ese escenario que planteas es más que factible, José Antonio. A partir de ahí hay una fotografía que va cogiendo cuerpo. Estamos caminando hacia el entorno de esta cumbre de los BRICS que se va a celebrar en Rusia este mes de octubre, pero empieza a verse también en ese sur global, sobre todo en África, una rebelión importante alrededor de lo que se está viendo con las empresas energéticas occidentales, en lo que ya empieza a verse con una ruptura de ese orden multipolar, ¿no?
Sí, sí, te fijas, ahora analizándolo un poco a todo lo pasado, durante la pandemia ya se empezó a producir esta tendencia. Recuerdas que cuando empezaron a plantearse las restricciones a la movilidad, eso que algunos denominamos la gran reclusión, también la presión para que se vacunaran determinados países, hubo países de África que se opusieron en redondo y ahí empezaron un poco pues a mostrar la nueva cara de los países africanos que están dando el portazo, ¿no?, a tantos años de colonialismo. Estamos viendo además en los últimos días, ayer Burkina Faso con el tema del oro, Mali también, hay otros países, también en las últimas semanas, en los últimos meses, varios gobiernos africanos están dando la espalda, políticos y empresas occidentales, como planteabas, están reclamando una mayor autonomía para gestionar sus recursos, buscando alianzas económicas y militares con China y Rusia, lo cual ha puesto en guardia al Pentágono y también a los servicios de inteligencia, que ven como la guerra de Ucrania y también, como digo, la pandemia han ido minando esa confianza de un continente que es clave como fuente de recursos para el futuro. Lo ha sido siempre, pero ahora en esa cuarta revolución industrial, en esa economía digital, en esa descarbonización, es aún más importante el continente africano por los recursos que tiene, que es una tendencia además que se está observando sobre todo en países del cinturón del Sahel, zona tan importante también para esa guerra entre la OTAN y Rusia y China por otra parte, ¿no? En la Asamblea de Naciones Unidas varios de estos países acaban de confirmar esa ruptura con Occidente. En muchos de ellos ha resurgido también como el genio que sale de la lámpara el tema del terrorismo del ISIS, cuya presencia sirve a los países de la OTAN para aumentar su presencia militar. Algunos dicen que es una excusa, otros consideran que se trata de una diabólica relación que mantiene el terrorismo suní con intereses occidentales, que es una relación que hace que luchen contra el mismo objetivo en no pocas ocasiones, y no en vano, pues la administración Obama con Hillary Clinton en el Departamento de Estado ya admitió el uso del ISIS para atacar intereses comunes, ¿no? Entonces tenemos muchos años de promesas incumplidas, de notorias injerencias, de saqueos internacionales. Poblaciones africanas se han dado cuenta de que los programas de desarrollo y cooperación, tanto en el ámbito económico como en el militar, no son más que excusas para justificar la ocupación, y vamos a ir ahora a un proceso de descolonización que va de la mano con esa ruptura del orden unipolar del que comentabas antes, ¿no? Es importante que tengamos esto en cuenta porque el modelo que está ofreciendo Rusia, fundamentalmente de apoyo militar, está Wagner allí, de hecho, y esto también ha motivado que haya varios países africanos que hayan roto relaciones con Ucrania, porque precisamente Zelensky, dentro de la guerra de Ucrania, pues sorprendentemente ha hecho determinados viajes a África para además expresar declaraciones contra los gobiernos que han querido romper con Occidente. Al final, evidentemente, Zelensky tiene que responder a quien le pague. Y luego el caso de China, que ofrece un modelo alternativo al tradicional del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional te saquea, te endeuda y luego utiliza tus propios recursos para dárselo a las empresas occidentales. China llega a acuerdos de infraestructuras a largo plazo, de energía y digitales, que para algunos es otra forma de colonización, pero evidentemente es una colonización por lo menos de cara más amable, ¿no? Y esto está facilitando que determinados países estén modificando sus estructuras. Hay un cambio en Oriente Medio, hay un cambio importante y vamos a ir viendo las próximas semanas cuando se presente el nuevo sistema monetario BRICS, cuando ese Oriente Medio también se vaya agrupando en torno a los BRICS, y si países africanos se suman a esa ruta de la seda africana, que también existe y que es muy importante, pues podemos ver ahí cómo la balanza va cambiando de lugar, ¿no? Este es un factor, el de África, que se suele dejar a un lado. Nos fijamos mucho en el este de Europa, nos fijamos mucho en todo lo que sucede en el mar de China, en todo lo que sucede en Taiwán, pero yo creo que el gran campo de batalla va a estar en África en los próximos años, en las próximas décadas, José Antonio. El otro punto fundamental que quería ver contigo hoy, Lorenzo, está alrededor de esas sanciones. China, Europa, bueno, Europa, China, devolución de China a Europa. Esta mañana mismo veíamos otras, sobre todo una parte de las empresas francesas, de la producción francesa, y de qué manera también uno de los objetivos fundamentales de desarrollo energético europeo, que es el hidrógeno verde, puede quedar muy limitado por el uso de la tecnología china, ¿no? Que claro, estamos cerrando las puertas a un país que realmente tiene los recursos necesarios para poner en marcha nuestras políticas económicas, sociales y energéticas. Entonces, claro, aquí alguien tiene que dar la cara y explicar realmente qué es lo que está pasando. Porque todos los planes de descarbonización europeos pasan por utilizar insumos chinos. Yo esto lo llevo repitiendo desde hace meses, desde hace años. Todos los días, prácticamente todas las semanas, hablo con representantes de la industria fotovoltaica, de la industria de los aerogeneradores, y me dicen lo mismo. Mira, Lorenzo, relación calidad-precio es imbatible China. Bueno, pues vamos a aprovechar esos costes bajos de China
que ellos tienen los insumos y vamos a poner en marcha nuestra política energética, ya que la política energética no la hemos decidido tú o yo, la han decidido los grandes burócratas europeos. Dicen, no, entonces China tampoco. Nos metemos en una guerra arancelaria que es además proxy, porque en realidad, ¿qué interés tiene Europa en romper con China? Ninguno. Quien tiene interés en que Europa rompa con China es Estados Unidos. Con lo cual, una vez más, vemos como los burócratas europeos están empezando a adoptar medidas que van contra la propia economía europea. ¿Por qué? Por orden de los norteamericanos. Esto sí que es injerencia extranjera directa. Y luego, con lo que comentas del hidrógeno verde, no es que esto es un absoluto escándalo. Porque si está diciendo la Comisión Europea que la industria verde tiene que ser impulsada, que el hidrógeno verde es importantísimo, el hidrógeno renovable, el hidrógeno generado con fuentes de energía renovable, y al mismo tiempo lanzan en un nuevo alarde proteccionista un mensaje. Ursula von der Leyen nos dice que el tema de los paneles solares, que esa hegemonía de Pekín sobre los paneles solares no se puede extender a los electrolizadores, que son fundamentales para separar el hidrógeno del oxígeno y transformar el agua en el tan ansiado hidrógeno usando fuentes de energía renovables. Bueno, pues entonces, ¿quién nos va a facilitar los electrolizadores? Porque es que los electrolizadores chinos son baratos, son de una calidad magnífica, y además las propias empresas que se dedican al hidrógeno verde, es a China quien se las quieren comprar. Entonces ahora han convocado una nueva subasta, Bruselas, de 1.200 millones de euros en ayudas para la producción de hidrógeno renovable, porque esto hay que dejarlo muy claro, el hidrógeno renovable hoy en día no es rentable y no va a ser rentable en el próximo lustro mínimo. Y estoy siendo muy bueno en las predicciones. Esto las propias empresas lo saben. Por eso solicitan dinero público. Y cuando van a presentar los proyectos, dicen, oiga, es que los proyectos que opten a estas ayudas no pueden tener más de un 25% de tecnología china. Diga, pero si es que yo necesito la tecnología china para poder tener posibilidades sin ser rentable, pero por lo menos de acercarme a la rentabilidad. Bueno, entonces, ¿queremos hidrógeno verde o no queremos hidrógeno verde? ¿Queremos sorber y soplar al mismo tiempo? Entonces, como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Oiga, pues si quiere usted el hidrógeno verde como clave en la política de desconexión energética con Rusia, pues oiga, pues necesita usted los insumos chinos. ¿Cuál es la amenaza de utilizar electrolizadores chinos? Yo no llego a comprenderlo. ¿Cuál es la amenaza de utilizar paneles solares chinos? Bueno, pues yo te respondo. La amenaza es que productores europeos de electrolizadores y de paneles solares no van a poder vender sus productos. Y en lugar de irse a su casa, que es lo que tendrían que hacer, en ese tan cacareado mercado, que luego ya sabes que brilla por su ausencia, y comprarle a los chinos, nos dicen, no, es que necesitamos soberanía energética. Dice, ¿cómo vamos a necesitar soberanía energética si para lograr el desarrollo de nuestra transición ecológica, como la denominan ellos, necesitamos países con los que nuestros principales aliados están peleados y que quieren plantear una lucha por la hegemonía? Y luego, el saqueo indiscriminado de recursos fuera de Europa. Antes hablábamos de África. En Namibia, antigua colonia alemana, donde el gobierno de Olaf Scholz quiere impulsar ahora un proyecto de renovables para conseguir el hidrógeno verde, precisamente, para salvar a la industria química alemana, que ya no puede conseguir el metanol y el amoníaco que obtenía gracias a su alianza energética con Rusia, bueno, bonito y barato en aquel caso. Bueno, pues Namibia ha sido un país que lleva tiempo en la diana del canciller Scholz, desde ya su etapa de alcalde de Hamburgo. Propuso ahí que una de las principales centrales eléctricas de la ciudad dejase de quemar carbón para utilizar como combustible biomasa de Namibia. La biomasa, o sea, coger biomasa de Namibia implica arrasar con toda la naturaleza de Namibia. Implicaba arrasar con una extensión parecida a la de España, para que te hagas una idea de la superficie. ¿Para qué? Para luego poner parques de generación renovable. Este proyecto se está sacando ahora del cajón, porque claro, la crisis industrial alemana es de caballo, y se va a comenzar la construcción de un parque fotovoltaico en el país africano. Con dinero, además de los contribuyentes alemanes, porque el Banco Público Alemán va a poner dinero. La paradoja es que esta central no la van a construir los alemanes, no la va a construir evidentemente ninguna empresa de Namibia, sino los chinos. La van a construir empresas chinas con el dinero alemán. Pues para este viaje no nos hacían falta alforjas. Al final, el mercado, el de verdad, no el que intentan manipular, es como un río, que se abre camino aunque modifiquemos el cauce, y se produzcan inundaciones cuando la naturaleza vuelve a llevar el agua por su camino natural. Hasta que no nos demos cuenta de que expulsar a China de Europa es incompatible con la implantación de energías renovables, veremos este tipo de incongruencias que los políticos quieren tapar usando la mentira y la manipulación. El problema es que cada día la gente es más consciente de que le están tomando el pelo, y esto ya está teniendo un reflejo en las urnas. Así que cuidado,
porque en las próximas elecciones los castigos a los partidos que están impulsando todo este tipo de agendas va a ser importante, y por mucho que nos digan que son partidos populistas, que son partidos que promueven la desinformación, al final tendrán que dar una respuesta a esa masa, a ese pueblo que cada día, como te digo, José Antonio, se han dado más cuenta de que les están engañando y que les están mintiendo en la cara. Esto es un factor sociológico que también habrá que tener en cuenta en el análisis económico y político de los próximos años. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, como siempre, un placer. Buen día, buen negocio. Igualmente. Hasta luego, José Antonio. Muchas gracias. 10:20 de la mañana, mañana muy preocupada